Bienvenidos a un devocional más en esta temporada especial que estamos haciendo con algunas preguntas, algunas interrogantes. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar armar el árbol de Navidad en mi casa ¿es pecado? Es una pregunta que me han hecho llegar sobre el árbol de Navidad. Muchas personas dicen que este árbol es la representación del paganismo. Otros es idolatría y otros obviamente se atrevan a decir que no deben de armar un árbol porque eso es pecado, pecado contra Dios. Miren, honestamente, la Biblia no dice que armar un árbol es pecado. Pero vamos a ver qué dice acerca de los árboles de Navidad o de otros árboles. Y algunos dicen, pero ¿qué dice Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16? Pero vamos a leer, no todo, pero vamos a leer Jeremías 10 del 1 al 5. Recuerda que yo uso la NTV para ver si realmente está hablando del árbol de la Navidad. Dice el versículo 1, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aferren por ellas o se aterren por ellas. Versículo 3. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Y lo he remarcado, cortan un árbol. Es la única referencia que hablan de cortar un árbol. Pero, ¿para qué cortan el árbol? Dice, el artesano talla un ídolo. Versículo 4. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Versículo 5. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Hemos leído 5 versículos. Es tan sencillo, es tan claro. No está hablando del árbol de Navidad. ¿De qué está hablando este versículo que muchos han tergiversado y malinterpretado para decir que el árbol de Navidad está condenado en la Biblia porque lo adornan con oro y plata, porque lo ponen papel dorado y le ponen cintas doradas o luces de colores y dicen que esto es pecado? Miren, simplemente se llama comprensión lectura, sentido común. No hay que hacer algo tan grande para poder interpretar o entender este texto. ¿Qué es? Miren, Jeremías vive en el tiempo en que Judá caía en la idolatría, en que las otras culturas, y siempre en todas las culturas, la gran mayoría de culturas, han hecho ídolos de madera. No solo de madera, han hecho de metal o de barro. Pero esto que está hablando Jeremías es un ídolo que se hacían de madera y le ponían y lo vestían de oro y, hermanos, se rendían ante este ídolo o se arrodillaban o lo veneraban. No solo lo hace Jeremías o lo hicieron los pueblos antiguos, lo menciona Jeremías, sino hasta el día de hoy, hermanos. En toda Latinoamérica, la idolatría es una ofensa directa a Dios. Obviamente, que los artesanos han cambiado. ¿Qué significa? Algunos son de madera, pero la gran mayoría hoy día son de yeso. Algunos son hechos por artesanos y eso significa, eso es pecado si yo tengo una artesanía, ya sea por cuestiones de ir de viaje y traigo un souvenir o una alcancía de osito, eso es pecado. No, porque son cosas diferentes. Esa imagen le rinden culto. Esa imagen creen que es Dios. Ese ídolo de madera, obviamente que sale de un árbol, creen que es Dios. Y no está hablando del árbol de Navidad. No estoy defendiendo el árbol, solo quiero dar luz. Y miren, cuando nosotros hablamos del árbol de Navidad, te voy a explicar rápidamente la historia. Cómo surgió normalmente una tradición, había un árbol que era el pino. Y cuando había este solsticio de invierno y de verano, recuerden que en el occidente, por esta época de diciembre, cae la nieve. Y el único árbol,
El único árbol que se sostiene y se mantiene, ¿saben cuál es? El pino. Ahora, ¿qué pasó con el pino? Después, en la historia, recordemos que San Bonifacio, era alguien de la iglesia, taló, cortó, ¿qué? En la encina dedicada, esto es en Alemania, para ubicarnos, al dios Donar, en el año 724, algunos pueblos que también eran idólatras, él agarró, lo cortó y en su lugar de ese árbol que adoraban, plantó un pino como símbolo del Cristo, de Cristo que es el viviente o el que vive por siempre, según Apocalipsis 1:18. Él quería decir que Cristo es el verdadero árbol de la vida, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que da su fruto a su tiempo. Con este árbol, él quería representar, y ¿sabes qué? Lo adornó con manzanas. ¿Y por qué pusieron manzanas? En recuerdo del árbol del paraíso, es decir, todo era bueno, todo era bonito, hasta que entró el pecado. Y con velas se puso posteriormente, y estas velas, ¿sabes qué? Ejemplificaban la redención de Cristo como la luz del mundo, y esta costumbre al final fue difundida en Europa y en la Edad Media. ¿Ok? Este árbol que nosotros el día de hoy conocemos, obviamente nosotros en nuestro país o en muchos países de Latinoamérica no tenemos nieve, en mi ciudad no hay nieve, hay sol más bien y un poquito de lluvia, no tenemos pinos, pero si tú vas a Europa, nosotros cuando he visitado estos lugares, sí hay pinos y la gente corta su pino y lo lleva así y tú dices, sí, de verdad, sí, no usan, no hay nada plástico. Nosotros es plástico porque parte del comercio ahora. Y lo hicieron con un propósito. Esto es un adorno y es un recordatorio en cada una de sus partes. Hoy obviamente se han distorsionado los árboles, pero, ¿sabes, hermano? Todo surgió para explicar a muchas culturas y sobre todo en la evangelización o evitar que estén yéndose tras los ídolos, recordar que Jesús es la luz del mundo, que el paraíso, el árbol representaba había manzanas, no habían bolas, eran manzanas, hermanos. Se colgaban las manzanas. Las bolas son posterior, pero por eso, ahora eso recordaba el tiempo en el huerto del Edén, y no había luces, ¿sabes por qué? Porque no había electricidad y se pusieron velas. Y miren, hermanos, que es interesante que cómo esto fue creciendo, que luego se cambiaron las manzanas por esferas o las bolas de Navidad que tenemos y las velas se cambiaron por focos. Pero, ¿sabes? El reformador, Lutero, puso velas por la luz que es Cristo. Todo eso tenía algo simbólico. Ahora, ¿por qué entonces ahora están las bolas o las esferas? ¿Qué sucede? Las esferas y sus colores simbolizaban en la actualidad las oraciones durante el periodo del Adviento. Muchas iglesias hacen el Adviento, que son 4 domingos, obviamente, antes de que llegue el 25 de diciembre. Ya empezaron, ¿no?, poniendo una vela, pero cuando se originaron estas esferas tenían simbología. Por ejemplo, las bolas azules eran las oraciones del arrepentimiento, las bolas plateadas eran por agradecimiento, las esferas doradas eran de alabanza, las rojas eran de petición y el número de las esferas no era como el día de hoy, eran de 24 a 28 dependiendo de los días que tenga el Adviento. Nada de eso era casualidad. Hoy día las bolas o las esferas son de colores diferentes, de formas, ya es adorno. Por eso te digo, esto tenía una simbología. No estoy diciendo que tú tienes que hacerlo de esta forma, simplemente te estoy contando la historia para que puedas entender cómo surgió todo esto. Es más, ¿sabes? Recuerda esto, que cada día se colgaba uno y también a partir de 1605 se extiende la costumbre de colgar regalos y dulces en el árbol. Un pequeño regalito se ponen también al pie. Y dulces, sí. Los dulces estaban elaborados con leche y miel que recordaban la tierra prometida, que fluía leche y miel, según Éxodo 3:8. Y más adelante, recuerden, estos son el origen de lo que hoy día en muchos países de Europa se conoce como las mazapanes o muchos otros dulces, o lo que nosotros conocemos como galletas navideñas. En nuestro país no tenemos mucho esta costumbre, pero yo cuando pasé una Navidad en Inglaterra, ¿sabes? Hacían los gingerbread o los dulces y los ponían
en los árboles. Hoy día no tenemos acá, o sea, no es una costumbre. Pero solamente te explico cómo es para que veas estos detalles. Y es más, te voy a explicar algo más, que la estrella. ¿Qué pasó con la estrella? ¿Sabes? Recuerda que esta estrella es la que guió a los hombres sabios de Oriente, por eso se pone en el árbol. Y algunos decían que el árbol estaba cerca de la gruta de Belén para sostener la estrella que había guiado a los magos. Así que cada detalle de la decoración del árbol de Navidad en sus orígenes tenía una representación y un mensaje. ¿Qué hacía? La familia se reunía el día 25, leían la Biblia, hacían una oración, cantaban villancicos, y la otra voy a hablar de los villancicos, de qué se tratan los villancicos y las otras costumbres, porque tiene una verdad espectacular los villancicos. En mi casa también lo cantamos los villancicos. ¿Y qué más? Y explicaban, mira, esto representaba la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué más? Esta es la manzana en la cual se vivía en el Edén. ¿Y esto qué es? La redención de Cristo, es la luz Cristo. Todo era un mensaje. Hoy día se ha distorsionado. Hermanos, siéntete en libertad, pero mira, la Biblia no dice que es pecado. Tampoco anima que lo hagas. Simplemente mi deseo es explicar, y estos son los devocionales de defensa de la fe, pero sobre todo recuerda esto, lo que dice el capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 10, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Hermanos, esa es Navidad. Trata ese día, que es un día que nadie hace nada y está en familia, de recordar estos detalles. No tengas miedo. Vive, sé libre, pero tampoco caigas en el exceso y de desvirtuar lo que tiene una simbología cristiana y que recordaba muchos puntos bíblicos. Pero sobre todo, mantente enfocado en aquella buena noticia, que es el Verbo se hizo carne. Navidad es reconciliación de la humanidad caída con el Padre. Sin el nacimiento no hubiera habido existencia humana de Cristo. Y sin la existencia humana de Cristo no hubiera habido sacrificio en la cruz. Y sin sacrificio seguiríamos nosotros perdidos en nuestros pecados. Pero Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos dio vida. Y ahora no solo Él murió, sino que resucitó. Y porque Él resucitó es porque Él encarnó un día. Y eso celebramos a la persona, no fechas, no días, sino a la persona. ¿Sabes? Él venció la muerte y ahora Él mora en nosotros. Todo eso se hizo posible por el nacimiento del Salvador. Recordemos esta verdad, alabemos a Él, adoremos esos días y sobre todo, hermano, ríndete. Ríndete ante su presencia y sobre todo agradécele por un año más de su gracia y su misericordia que te ha acompañado. Agradécele por los buenos momentos o por los malos momentos que hayas vivido, pero agradécele de todo corazón que Él en ningún momento te ha abandonado. No tengas miedo del próximo año. No tengas miedo de lo que va a venir. Con Él estamos seguros en sus manos. Y eso se llama Navidad. Nos vemos en el próximo devocional.